A las muy buenas, bienvenidos al Toro por los Cuernos. En este programa vamos a hacer un resumen, si se puede llamar así, de la tristísima temporada de 2020. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, bienvenidos al Toro por los Cuernos. En este programa vamos a hacer un resumen, si así se puede llamar, de la tristísima y atípica temporada 2020. Bueno, en primer lugar les debo una disculpa porque hace muchísimo que no hacemos un programa, pero no hemos podido hacerlo por culpa del coronavirus, porque muchas veces yo estaba en Castilla y León, no podía venir, otras veces pues por problemas de índole familiar no hemos podido hacerlo, tampoco había mucho de qué hablar y entonces bueno, pues lo hemos ido dejando pues hasta el día de hoy. Pero hoy sí que es pertinente pues hacer un resumen de esta temporada 2020, porque estamos en fecha de resúmenes. En cualquier año normal, pues ahora mismo todo el mundo estaría comentando lo que ha sido la temporada. Entonces, pues hay que hablar de lo que ha sido la temporada del año 2020, una temporada arrasada por el coronavirus, pero arrasada totalmente, es decir, se han dado menos toros desde un punto de vista comparativo que en la Guerra Civil, porque en la Guerra Civil en zona roja hubo muy pocos toros, pero en zona nacional hubo muchos y las cosas se desarrollaron con bastante normalidad. Bueno, pues esta ha sido una temporada absolutamente anormal, pues totalmente atípica. Yo desde luego a lo largo de mi vida nunca había conocido una cosa parecida. Vuelvo a repetir, hay que remontarse a la Guerra Civil y salimos perdiendo en la comparación. Un asunto tristísimo. Todas las principales ferias no se han podido celebrar, tampoco las de segunda fila, y se han dado poquísimos festejos. Poquísimos festejos y además constreñidos únicamente a 4 comunidades autónomas. Hay que destacar la cantidad de toros que se han celebrado en Castilla-La Mancha. Y hay que felicitar a Castilla-La Mancha Televisión, porque ha sido el motor que ha impulsado estos festejos taurinos. Todos los festejos taurinos de Castilla-La Mancha pues los ha televisado Televisión Castilla-La Mancha, y también han dado un certamen de novilladas sin caballos muy interesante que ganó Alejandro Peñaranda. También ha habido toros en Andalucía, y también ha habido un certamen de novilleros sin caballos muy interesante que ganó Marcos Linares, compitiendo a brazo partido con Eric Olivera, que también estuvo muy bien. Bueno, pues en Andalucía también ha habido toros. También ha habido en Extremadura y luego también ha habido en Castilla y León. En Castilla y León se dieron 4 novilladas en la glorieta de Salamanca hasta que el certamen por causa del coronavirus fue interrumpido, y luego se ha venido celebrando desde finales de septiembre pues el certamen de novilladas sin caballos de Castilla y León. Este certamen de novilladas sin caballos de Castilla y León va a merecer un tratamiento muy detenido en Al Toro por los Cuernos, porque yo he sido testigo de todas las novilladas, formo parte del jurado, y entonces cuando ya se haya celebrado la final y la novillada Desafío de Ganaderías, pues haremos un programa extraordinario donde se trate monográficamente del certamen de novilladas de Castilla y León. Pero vamos, Castilla y León prácticamente lo que ha tenido ha sido este certamen de novilladas, porque se han dado muy pocas cosas más. Por lo tanto, la actividad taurina ha estado constreñida a 4 comunidades autónomas: Castilla y León con el certamen de novilladas, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. En los 2 últimos casos la colaboración o la aportación de las 2 televisiones autonómicas ha tenido mucha importancia. Y nada más, y poco más. También hay que destacar aquí la función o la actuación de la Fundación Toro de Lidia. Yo, sinceramente, no me explico cómo la Fundación Toro de Lidia tiene tantos detractores y la pegan tantos palos. Pero señores,
con los defectos que podrán cometer, porque nada es perfecto en esta vida, están haciendo una labor muy importante. Y yo creo que esa labor tiene que ser reconocida y tiene que ser alabada y tiene que ser agradecida. En primer lugar, lo primero que hicieron, bien, ya hace unos años, es poner en aprietos a los antitaurinos. Cuando insultaban, se mofaban y vejaban pues a los aficionados. También ha metido en un montón de apuros legales pues a las administraciones que han atacado la fiesta de los toros. Ya solo por eso la aportación de la Fundación Toro de Lidia pues es muy interesante, pero es que este año también yo creo que han hecho una muy buena labor. Hay que hablar de la gira de reconstrucción. A lo mejor a mí los carteles de la gira de reconstrucción no eran los que más me apetecía ver. Ya dije que me sabía poco festejos de 4 toros en lugar de 6. Quizá, como digo, no hayan sido unos carteles muy interesantes, pero se ha hecho un enorme esfuerzo para que pudiera haber toros, para que los toreros pudieran torear, los matadores, los novilleros, los rejoneadores. Entonces, el esfuerzo que se ha hecho con la gira de reconstrucción ha sido muy importante. Y también ha sido muy importante su implicación, por ejemplo, pues en un certamen de novilladas picadas en Andalucía o en el certamen de novilladas de Castilla y León, que lo han promocionado ellos. Podríamos decir una cosa, es decir, prácticamente a lo mejor la mitad de los festejos que se han podido dar este año han tenido el respaldo y el respaldo y la promoción de la Fundación Toro de Lidia. O sea, aquí hay dos entidades que yo creo que se han destacado. Una es Televisión Castilla-La Mancha, de la que he hablado, que desde luego han tenido una actividad incansable y todos los sábados y domingos han dado festejo taurino. Unos han sido Castilla-La Mancha y otra la Fundación Toro de Lidia, pues que ha hecho muchas cosas. Pues esta gira de reconstrucción, televisada por Canal Toros, la implementación de 2 ciclos de novilladas, tanto en Andalucía como en Castilla y León. O sea, han hecho muchas cosas. Por lo tanto, la crítica a la Fundación Toro de Lidia pues me parece muy injusta. Muy injusta y sobre todo o sea, desde luego no puede ser más inoportuna la crítica, porque con lo que está cayendo, este no es el momento para hacer esa clase de críticas. Por cierto, la Fundación Toro de Lidia ha recibido el Premio Nacional de Tauromaquia y ya están diciendo muchos que no debe ir a recoger el premio. Debe ir a recoger el premio. ¿Por qué? Porque allí va a estar Su Majestad el Rey Felipe VI. Y desde luego no se le puede hacer ese feo a Su Majestad el Rey. Hay que ir a recoger el premio, eso sí. El día que se vaya a recoger el premio, Victorino Martín, el presidente de la Fundación, tendrá que decir unas palabras muy serias y muy duras, pues contra un gobierno que desde luego nos ha maltratado, desde luego nos ha perseguido y ha aprovechado la pandemia para ver si nos quita del medio. Por lo tanto, eso de no ir es un desaire al rey y es dejar el campo libre al enemigo. Hay que ir y hay que recoger el premio de manos del rey, pero en ese momento hay que hacer un discurso muy duro y muy condenatorio contra el gobierno, que ha tratado a la fiesta de los toros con una injusticia manifiesta. Y por cierto, he leído esta mañana que por fin a los profesionales taurinos pues se les va a dar pues indemnizaciones y se les van a dar subsidios. Me alegro muchísimo. Pero que quede muy claro, esto lo han conseguido los profesionales taurinos gracias a su insistencia y gracias a su presión. Para que se vea que la presión funciona. Si no hubieran presionado, si no se hubieran manifestado, si no se lo hubieran hecho pasar mal a los ministros podemitas y al ministro de Incultura, el señor Uribes, pues probablemente estas ayudas no hubieran llegado nunca. Por lo tanto, esto demuestra que hay que movilizarse, hay que actuar, porque cuando te movilizas y actúas, te respetan y te temen. Y al revés, cuando te quedas en tu casa, no te movilizas y no actúas, pues nada, pues te ignoran totalmente, porque es evidente que los políticos lo que quieren es estar en la poltrona sin problemas y por lo tanto solo reaccionan cuando ven un problema que les puede mover de la poltrona y que les puede amargar. Por lo tanto, claro que hay que ir a recoger el premio. Y en ese momento hay que cantar las 40 a quien corresponda.
Pero desde luego, vuelvo a insistir, creo que la actividad de la Fundación Toro de Lidia es digna de ser alabada y admirada, porque desde luego ha promocionado mucho en este año la fiesta. Creo que también merece un comentario detallado la cobardía de la Comunidad de Madrid, porque en la Comunidad de Madrid se anunciaron varios festejos muy interesantes en los finales de agosto y principios de septiembre y fueron suspendidos por la autoridad simplemente por pura cobardía. Merece ser destacado. Es decir, en la Comunidad Autónoma de Madrid se ha intentado dar toros y no se ha podido dar. Y esto, desde luego, hay que decirlo. Destaca esta actitud cobarde pues con una actitud mucho más valiente y mucho más comprometida con la fiesta, pues por ejemplo en Castilla-La Mancha. La actitud es esencialmente distinta. Y con respecto a lo que hemos visto en las plazas, pues yo creo que de lo poco que se ha visto, yo creo que el torero más destacado es Juan Ortega. A Juan Ortega le ha bastado una faena en Linares para poner a hablar a todo el mundo. Además, esa faena de Linares tuvo luego su confirmación en una faena en Jaén, que también fue muy buena. Creo que, sinceramente, que la de Linares tuvo todavía más hondura, más profundidad, más inspiración, pero también la faena de Jaén fue buena y también se ha hablado mucho. Es decir, a Juan Ortega le han bastado 2 corridas televisadas en Movistar Toros, en el canal Toros, para que todo el mundo hable de él. Creo que ha sido lo más destacado. Poca cosa más, porque prácticamente el resto pues no ha toreado. Y claro, aquí hay que hacer una crítica muy severa a la mayoría de los colectivos implicados en la fiesta de los toros. Ya he alabado a quien hay que alabar. ¿A quién he alabado? A Castilla-La Mancha por su implicación en la fiesta de los toros, a la Fundación Toro de Lidia, a los novilleros implicadores que creo que han hecho un gran papel y nos han llenado de esperanzas a todos, y por último también hay que alabar a Juan Ortega, que ha hecho lo más artístico de la temporada. Ahí se terminan las alabanzas y ahora empiezan las críticas. Yo creo que los políticos han obrado, en general, salvo alguna excepción, muy mal con respecto a la fiesta de los toros. Se ha demostrado fundamentalmente que el político español, no hablo de partidos, hablo en general, el político español es una persona que lo único que quiere es estar sentado en su poltrona, vivir con todos sus privilegios del presupuesto público, pero desde luego no suele tener ningún interés ni ninguna voluntad de servicio hacia el ciudadano. Las decisiones que toma son fundamentalmente para evitar un problema. Y desde luego esta forma de actuar ha tenido unas consecuencias nefastas con respecto a la fiesta. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue prohibir toros, vamos a decir, con la excusa del COVID, pues negar permisos para los festejos taurinos en la mayoría de los sitios, salvo los que he dicho que han sido la excepción. Yo creo que se ha demostrado que una plaza de toros es un lugar bastante seguro. ¿Por qué? Porque primero la mayoría suelen estar al aire libre, por lo tanto el riesgo de contagio es mínimo, y luego si se respeta la distancia de seguridad, pues evidentemente hay mucho menos riesgo de contagio en una plaza de toros que en el metro, que en el autobús, que en un tren, que en un restaurante, y etcétera, etcétera. En cambio, a la fiesta de los toros se la ha tratado con una enorme dureza y además se ha aplicado una vara de medir muy rígida con respecto a los toros, porque claro, lo que no se puede es pues suspender festejos taurinos mientras luego te paseas en el mismo sitio donde se ha suspendido un festejo taurino, te paseas por las terrazas y estaban atestadas de gente joven, pues junta, fumando, sin mascarilla y tal. Entonces, a la fiesta de los toros se le ha dado un trato muy discriminatorio, ¿no? Ya he hablado, es decir, pues, por ejemplo, el Ministerio de Incultura pues ha incrementado su presupuesto y, sin embargo, para la fiesta de los toros no hay nada, ¿no? Es decir, ahí se ve la clara discriminación, pero luego eso, es decir, se han autorizado pues un montón de cosas y los toros en la mayoría de los sitios no se autorizaban, ¿no? Por ejemplo, destaca la cacicada de Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares, el alcalde socialista, que
que gobierna con Podemos, pidió a la Comunidad de Madrid del PP que suspendiera los toros, la Comunidad de Madrid los suspendió, pero esos días en Alcalá de Henares hubo un montón de conciertos multitudinarios que no fueron suspendidos. Por lo tanto, a la fiesta de los toros se la ha tratado con una auténtica rigidez y rigurosidad, como prácticamente a ningún evento cultural. Con otras cosas ha sido mucho más blando, es decir, todo lo bendecido por lo políticamente correcto, todo lo progre, pues por supuesto ha tenido muchísimos menos problemas que la fiesta de los toros. Por lo tanto, los políticos se han portado francamente mal, con excepciones, francamente mal, y además, digamos, con todos los colores políticos. Unos por convicción han aprovechado la pandemia para ver si hacen daño a la fiesta de los toros, y otros por miedo, como se suelen comportar casi siempre. Entonces, digamos que la actitud de los políticos ha sido absolutamente lamentable. Pero yo creo que también se han portado muy mal los empresarios taurinos. Y además esto tiene una gravedad especial, porque claro, la patronal taurina tiene una responsabilidad enorme con respecto al futuro de la fiesta de los toros. Tiene una responsabilidad mayor que la de los políticos, ¿no? Entonces, yo, desde luego, sé que el momento era muy difícil, pero creo que la patronal se tenía que haber movilizado, con limitaciones de aforo, con tal, pero desde luego tenía que haber intentado haber dado toros en las plazas principales, con todas las limitaciones que se quiera, pero se tenía que haber intentado dar toros en Sevilla, dar toros en Madrid, intentarlo, Por ejemplo, pues Sevilla, pues bueno, pues desde luego la Feria de Abril fue imposible darla, claro, porque era la época de la reclusión en los domicilios, pero qué menos que en verano dar una novillada todos los jueves. ¿Qué les cuesta? Pongo ese ejemplo, ¿no? O lo mismo, Madrid, pues San Isidro no se pudo dar, pero se tenía que haber hecho el intento de dar una temporada de verano que no se dio. Entonces, los empresarios taurinos se han portado, yo creo que han jugado al sálvese quien pueda, a no arriesgar nada, se han comportado con una prudencia excesiva. Y claro, yo pienso, si Pedro Balañés Pinós hubiera estado vivo, ¿qué hubiera hecho en circunstancias parecidas a estas? ¿O qué hubiera hecho el gran Manolo Chopera? Nunca sabremos qué hubieran hecho, claro. Pero yo estoy convencido de que algo hubieran intentado. Ha sido gravísimo dejar sin toros las principales plazas de toros. Claro, ellos dirán que bueno, que yo estoy dispuesto a dar toros, pero la administración me tiene que ayudar, no cobrando cánones y tal. Pero lo han intentado ustedes verdaderamente. También me comentan algunos que el problema es que muchos grandes empresarios están totalmente arruinados y no pueden hacer nada. Digo, alguno habrá arruinado, pero también hay alguno que tiene mucho dinero, y que tiene padrinos extranjeros de muchísimo poderío económico, que incluso han comprado plazas aquí. Pues no se les ha visto la buena voluntad por ninguna parte. Es decir, la temporada se ha desarrollado en pequeñas plazas, con el padrinazgo de la Televisión Castilla-La Mancha o de la Fundación, todo en plazas pequeñitas, en plazas de tercera, alguna plaza a lo mejor excepcionalmente de primera, como Córdoba, pero bueno, es decir, todo se ha desarrollado en pequeñas plazas y plazas que no están en el control de los grandes empresarios, porque acabo de citar Córdoba, pero es que Córdoba no está bajo el control de las grandes empresas porque es una plaza que no es rentable. Y como era una plaza no rentable, a pesar de ser una plaza de primera con una gran historia, pues la tenía el señor Garzón. Entonces los grandes empresarios han estado tocando el violón, han estado viéndolas venir, no solo no han organizado nada, sino que han estado enredando y conspirando para no dejar a otros que organizaran, y lo poco que se ha dado en corridas de toros es por empresarios jóvenes que se han lanzado a hacerlo. Y yo desde aquí, desde luego al señor Garzón, el señor Alberto García de Lances de Futuro, a José Montes, pues yo les voy a dar las gracias, porque han animado esto un poquito, y porque han hecho lo imposible por dar toros y lo han conseguido. Entonces yo, desde luego, muchas gracias, y tienen ustedes todas mis simpatías. Y desde luego me reafirmo en mi crítica a las grandes empresas, que no han hecho nada, siendo las que tienen
la sartén cogida del mango, y no solo no es que hayan hecho nada, sino que encima han intentado hacer la vida imposible a los que sí que han dado toros. Todas las grandes plazas cerradas, y todas las plazas rentables cerradas, y el que quería dar toros pues en plazas no rentables y tal, haciéndole la vida imposible. Esto no hay derecho. También tengo que decir que esta circunstancia también me hace tener una cierta esperanza. Es decir, hay jóvenes empresarios con ilusión, dispuestos a dar toros, dispuestos a jugarse el dinero. Por ejemplo, en el caso del señor Garzón, los toros que ha montado eran carteles muy caros y carteles donde hay que arriesgar. Bueno, pues está muy bien. Es decir, la fiesta no solo necesita un relevo de toreros, que por supuesto, también necesita un relevo de empresarios. Es decir, aquí todo está lleno aquí de hijos y nietos de grandes empresarios que se han dejado hundir sus imperios y que han dejado languidecer sus plazas y que desde luego han dilapidado la herencia que recibieron. Entonces está muy bien que venga gente con ilusión, gente nueva, que intente movilizar eso. Desde luego, en un año totalmente desastroso desde el punto de vista empresarial, las únicas personas que me han llenado de esperanza son estos jóvenes empresarios, a los que lo único que puedo hacer aquí es darles las gracias y animarles a que continúen con esta labor. También hay que hablar de los matadores. Pues digo un poco lo de los empresarios. En una circunstancia como esta, ¿qué hubiera hecho Joselito el Gallo si hubiera vivido? Tampoco lo sabremos nunca. Pero yo no me creo que hubiera estado metido en su casa detrás de la mata viéndolas venir. Yo creo que hubiera hecho cosas. De aquí, desde luego, hago una excepción. La excepción es Ponce. Ponce ha intentado torear en todos los sitios que le han llamado, es la excepción. Pero el resto, salvo al final de temporada para la gira de reconstrucción, pues viéndolas venir en casa. Había que haber tenido otra actitud. Vuelvo a repetir. Estoy convencido de que Joselito, en una circunstancia parecida a esta, se hubiera echado la fiesta de los toros encima del lobo. También se ha hablado mucho en estos meses de los picadores y banderilleros. Y desde luego se ha hablado de ellos de forma muy contradictoria. Pero es que también ha sido su actuación y su actividad contradictoria. En sus reivindicaciones con respecto al Ministerio de Incultura y al Ministerio de Trabajo y todo eso, ahí desde luego creo que tienen el apoyo de todos los aficionados y desde luego les respaldamos porque tienen más razón que santos y desde luego tienen todo el derecho del mundo a recibir pues esta clase de subvenciones como todos y de subsidios como todos los trabajadores que no han podido trabajar. En eso desde luego pues les apoyamos completamente. Ahora, luego en asuntos de derechos de televisión, en asuntos de intentar dar toros de intentar dar toros y poner facilidades para poder dar toros, ahí su actuación creo que no ha sido tan buena. Muchas veces han intentado pues hacer valer sus privilegios sin darse cuenta que la situación no es una situación para andarse con exigencias, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahora lo que hay que hacer es poner las mayores facilidades posibles para que el festejo pueda ir hacia adelante. Y todo el mundo tiene que ceder. En ese sentido, yo creo que no han estado acertados. Y luego, por último, hay que hablar de los ganaderos. Yo, con respecto a los ganaderos, yo creo que no puedo decir, o sea, no puedo hacerles una crítica, porque han sido unas víctimas. He criticado a los empresarios, no han estado a la altura. He criticado a las figuras del toreo, tampoco han estado a la altura, pero no puedo decir nada de los ganaderos. Los ganaderos ya fueron los que pagaron la crisis del año 2008, porque cuando se empezaron a reducir los festejos, a cuenta de la crisis económica, pues aquí todo el mundo siguió manteniendo sus privilegios. Las figuras cobraron lo que seguían cobrando, los picadores y los banderilleros siguieron con sus negociaciones colectivas, los empresarios no bajaron un duro las entradas, no, y si pudieron las subieron, pero quien pagó el pato fue el ganadero.
porque el precio del toro de lidia se ha hundido y desde luego pues ser ganadero es una auténtica hazaña, porque hace muchísimo que no se gana dinero con el toro de lidia. Y las ganaderías se mantienen pues por pura afición, por pura vocación romántica, y muchas veces pues los números rojos se cubren pues con el dinero que tienen de superávit y otras actividades económicas. Bueno, pues lo que les faltaba a los ganaderos es esto. Muy triste, ¿no? Muy triste como muchísimas corridas de toros han tenido que ir al matadero. Por supuesto, en el matadero les han dado dos perras, desde luego muy por debajo del precio de coste que supone criar un toro durante 5 años en el campo. Ha sido tristísimo, ¿eh? Ha sido tristísimo. Y lo malo es lo que les aguarda, porque claro, yo no sé qué va a pasar en el año 2021. Pero desde luego los ganaderos se han llevado un puyazo muy gordo, y desde luego yo lo único que puedo es animarles a que no desfallezcan, porque claro, en sus manos está la materia prima de la fiesta, y si desfallecen y si tiran la toalla, pues esto se acaba porque no hay materia prima, porque la materia prima ha desaparecido. Por lo tanto, a los ganaderos lo único que puedo hacer es animarles, y sobre todo hay que exigir, pues que de la forma que sea, pues puedan recibir pues los apoyos económicos necesarios por parte de la administración para mantener en pie sus ganaderías. Es decir, el toro de lidia genera una gran riqueza en el mundo rural, fija la población en sitios muy despobladas. De ellas, de las ganaderías, vive mucha gente, desde los que trabajan allí, veterinarios, fábricas de piensos, por lo tanto, crean un enorme beneficio en la zona. Y por eso, si hay que respaldarlas económicamente, que se haga, igual que se va a hacer con el sector de la automoción y con otros sectores que están pasando por dificultades. Por lo tanto, en el medio rural la ganadería de lidia es muy importante, pero luego ya cuando el producto está acabado, suben un camión y se llevan a una plaza de toros, fíjense ustedes los beneficios que reporta el toro de lidia, a la hostelería, a todo. Por lo tanto, yo creo que a los ganaderos hay que ayudarles. Y mientras durante todo este año desastroso se iban sucediendo las malas noticias, pues yo creo que se ha perdido mucho tiempo. El sector ha demostrado una vez más su desunión, ha demostrado que priman los intereses egoístas de unos cuantos sobre el interés general de la fiesta de los toros, y yo creo que se ha perdido mucho tiempo. Este año se tenían que haber reunido todos los estamentos para hacer un libro blanco sobre la fiesta de los toros, diciendo lo que se necesita para presentárselo a la administración. Ya antes del coronavirus la situación de la fiesta era muy negativa. La cantidad de trabas burocráticas que hay que pagar, la cantidad de impuestos, la cantidad de gastos innecesarios hacen que los festejos en la mayoría de las plazas, sobre todo en las plazas de los pueblos, sean muy onerosos y que produzcan siempre pérdidas. Eso hay que resolverlo. Ya antes del coronavirus la situación era muy mala, pero ya ahora, imagínense ustedes, pues el sector se tenía que haber juntado, tenían que haber hecho pues como digo, un libro blanco para decir a la administración: queremos que nos quiten esta traba burocrática, queremos que nos quiten este impuesto, queremos que nos rebajen esto. Lo que hace cualquier sector medianamente organizado, que es juntarse e ir a la administración con unas exigencias. Pero aquí no se hace nada porque, como digo, priman los intereses personales de cuatro que el interés general de la fiesta. Es un desastre. No se ha hecho nada. Ni en este caso, que es de auténtica emergencia, son conscientes de la gravedad del asunto. O sea, yo pienso que algunos son tan obtusos y tienen la mente tan estrecha y tienen sus horizontes tan cortos que no se dan cuenta de lo que está pasando, ni se dan cuenta de lo que va a pasar. Aquí hay que hacer algo. Desde luego ya he echado un rapapolvo a los políticos, porque la mayoría de los políticos son impresentables, pero de vez en cuando hay alguno que sí que está dispuesto a colaborar, y sí que está dispuesto a escuchar, y sí que está dispuesto a tomar decisiones que favorezcan la fiesta, pero se encuentra con que no tiene un interlocutor delante.
porque es que la fiesta de los toros no está bien estructurada. Entonces, dice, ¿a quién recibo? Si todos se llevan fatal y todos están a palos y nadie viene aquí a proponerme nada. Claro, hay gente que dice, es que esa función le corresponde a la fundación. No. La fundación, su función es la defensa de la fiesta de los toros frente a sus enemigos. Ahora, precisamente por la situación extraordinaria en que vivimos, también ha asumido una función de promoción. Pero la fundación no se puede meter a resolver los problemas internos de los distintos estamentos, porque ese no es su papel. Y eso la deslegitimaría y la cargaría de enemigos. Se tiene que hacer una organización donde estén todos los estamentos y donde se tomen unos acuerdos. Y por cierto, en esa organización tienen que estar representados los aficionados, porque aquí pasa una cosa muy curiosa, y es que al aficionado nunca se le llama, a pesar de que es quien pasa por taquilla, y a pesar de que es quien mantiene todo el tinglao. Y no solo eso, en esa organización no es que tengan que estar representados los aficionados, es que además tienen que tener el voto de calidad. ¿Por qué? Porque son los que no tienen intereses. Y por lo tanto, a pesar de que muchos no son expertos, sí que al menos tienen los horizontes amplios, sí que al menos perciben lo que es bueno y lo que es malo para la fiesta, cosa que los taurinos muchas veces, obcecados en su egoísmo personal, no son capaces de ver. Entonces hay que organizarse, todos los sectores se tienen que unir, se tienen que reunir y se tiene que llegar a unas conclusiones. Y la voz del aficionado tiene que pesar, porque para eso mantenemos el espectáculo. Y hay que hacerlo ya, porque la situación es muy dramática. Mucha gente de los taurinos pensaba ingenuamente, bueno, esto pasa y el año que viene ya vuelve toda la normalidad. Pues no, señor. Ya han visto, han declarado un estado de alarma que termina el 9 de mayo. Es decir, un estado de alarma que se come ya por lo pronto las fallas de Valencia y la Feria de Sevilla. Para Sevilla supone un auténtico desastre. 2 años sin feria taurina y 2 años sin Semana Santa. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay que defender al sector. Y luego, claro, otro problema, aparte de cuando se termine el estado de alarma y se haya controlado la epidemia y se pueda hacer una vida medianamente normal, otro problema es que la economía va a estar tan devastada que vamos a ver cuántas corridas se pueden organizar, cuántas novilladas, en qué circunstancias. Pues mientras tanto, todos llevándose mal, todos dándose puñetazos, otros mirando al techo y tocando el violón y nadie haciendo nada. Cuando lo que verdaderamente urge es que se junte todo el mundo y se vaya a la administración con unas exigencias. Para empezar la temporada 2021, pues primero para saber qué tienen pensado las administraciones con respecto al año que viene, y para poder empezar la temporada 2021 pues con unos criterios claros. Aquí no se sabe nada. Eso no puede ser. Y vuelvo a repetir, es que hay que hacer un montón de cosas, porque esos espectáculos deficitarios en plazas de tercera, eso ya no puede ser. Habrá que buscar las formas de que esos espectáculos dejen de ser deficitarios y que los números salgan, porque lo que no puede ser es que se dejen de dar toros en todos los sitios donde no son rentables, porque es que si no, la fiesta de los toros queda reducida a 3 ferias y media, Es decir, sin los pueblos y sin los festejos menores, esto no va para adelante. Ni salen nuevos toreros, ni salen nuevos ganaderos, ni nuevos aficionados. Por lo tanto, hay que resolver la base del toreo. Y este es el momento de hacerlo. Y nadie está haciendo nada. Eso sí, venga puñaladas y venga peleas internas. Por lo tanto, la fiesta de los toros está en un momento crítico. Es decir, el sueño dorado de los antitaurinos se puede materializar. Y se puede materializar porque un sector absolutamente egoísta, absolutamente egocéntrico y lleno de envidiosos y malvados, se suicida por su estupidez y su incapacidad para organizarse. Eso puede pasar. O sea, la fiesta de los toros puede desaparecer porque los ganaderos
Si hay otro año tan desastroso como este, muchos no van a poder aguantar y se van a tener que desprender de sus ganaderías porque no pueden aguantar. Entonces, esto puede desaparecer porque la cría del toro sea ruinosa y la organización de festejos taurinos también. Esto puede morir de muerte natural. Y mientras tanto, pues eso, todo el mundo mirando sus egoísmos, poniendo todos los palos en la rueda al vecino y demás. O sea, la situación es absolutamente dramática y los taurinos no se dan cuenta y están con sus, pues eso, con sus peleas habituales y con sus enemistades, no se dan cuenta de lo que está pasando. Y por favor, es decir, si usted ya ganó el suficiente dinero, échese a un lado y dé oportunidades a gente que empieza. Es necesaria una renovación. Digamos que las estructuras anteriores al coronavirus nos han llevado a esto. Pues habrá que crear otras nuevas estructuras para salir de esto. Y que todo el mundo se dé cuenta de la gravedad de la situación. Vamos a ver cuánto dura la pandemia. Pero cuando acabe la pandemia, vamos a ver cómo está el país y qué toros se pueden dar. Por lo tanto, hay que reaccionar. Pero esto es una prédica en el desierto, porque luego parece que nadie se toma en serio la situación actual y siguen con una postura absolutamente insensata. Fíjense ustedes, esta temporada 2021 estaba pensada, en primer lugar, para homenajear... Perdón, esta temporada 2020 estaba pensada para homenajear a Joselito el Gallo en el centenario de su muerte. Nunca pensamos que iba a ser el peor año de nuestra vida, porque este 2020 ha sido absolutamente desastroso. Lo que ocurre es que esto no es una gripe primaveral. Esto va a traer cola durante mucho tiempo. Y nadie es consciente, o casi nadie es consciente de la gravedad del asunto, ni está decidido a tomar decisiones. Vuelvo a repetir, podemos estar en el principio del fin si no se reacciona. Por tanto, las conclusiones de esta temporada 2020, salvo 4 aspectos agradables y esperanzadores, las conclusiones no pueden ser más desastrosas. Reaccionen, que todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. A la gente le gustan los toros, como ha demostrado este año. En cuanto han abierto una taquilla, la gente ha ido en masa a ver la corrida. A la gente le gustan los toros. Hay un público fiel. Todavía tenemos un mapa ganadero muy interesante y muy amplio. Hay un montón de chavales queriendo ser toreros. Señores taurinos, los que manejan los hilos del negocio, estén a la altura de la situación. Es lo único que se les pide. Y, por supuesto, el espectáculo del futuro tiene que ser absolutamente íntegro. En el mundo de los toros también se ha instalado la cultura del fraude, el afeitado y toda esa clase de cosas. El futuro de la fiesta tiene que ser muy íntegro, porque si no es imposible defenderla. Si el toro no tiene las armas puestas en su sitio y si verdaderamente desde el tendido no hay una sensación de riesgo, esto se nos va de las manos. Sépanlo ustedes también, señores taurinos. Todas sus viejas costumbres, muy probablemente en el futuro, las van a tener que cambiar, porque ya va a ser absolutamente indefendible la fiesta trucada de la que muchos de ustedes, no todos afortunadamente, pero muchos de ustedes son tan partidarios. Es decir, a la fiesta hay que reformarla en su estructura económica, hay que dotarla de un adecuado marco estructural y jurídico, pero también hay que llenarla de integridad y de seriedad, porque desde luego ese público que se aburría pero seguía yendo a los toros por una pura inercia, ese puede desertar si le siguen ustedes defraudando. Y nada más, a lo mejor me he puesto demasiado trascendental, pero creo que el momento lo exige. La semana que viene creo que ya habremos terminado el certamen de novilladas de Castilla y León, ya habremos hecho la final, habremos dado los premios y por tanto yo creo que el próximo programa va a tratar única y exclusivamente pues del certamen de novilladas de Castilla y León, pues lo vamos a desgranar de un modo extenso. Supongo que vendrán a acompañarme pues varios de los participantes
y de la gente que ha estado metida en el jurado, y desde luego no nos vamos a andar por las ramas, ¿eh? Desde luego no se esperen que nos echemos el toro fuera, se va a hablar de todo, cuando llegue, también de las dos polémicas en las que se ha visto envuelto el certamen, pero eso lo dejamos para la próxima semana o para dentro de 15 días para generar expectación. Muchas gracias por haberme oído el sermón hasta el final y sigan viendo al toro por los cuernos.